Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de este humilde canal de YouTube en un recóndito lugar del Chaco, de donde estamos transmitiendo desde Vicentín Film Studios, a los estudios acá donde están ubicados en la ciudad de Villa Ángela, donde otra hora se hacía películas, todavía por ahí se hace, yo estoy con el mate acá en la mano, por eso un poco, por ahí siempre una buena compañía, ¿no? Bueno, como les decía, transmitimos desde este lugar donde eh, se, todavía se filman menos que antes, pero se siguen filmando algunas producciones, pero se filmaron grandes producciones aquí de películas, ¿no? Bueno, justamente este fin de semana estaba viendo algo de los estudios San Miguel, ¿no? Y de los grandes estudios de cine, ¿no? Me hacía acordar un poco a cuando esto funcionaba en su esplendor, ¿no? Lo que era bueno, había una metodología de producción y de industrialización distinta a la que no es que hoy se hace un poco menos ni más, sino que se ha modificado. Y por supuesto, el nivel de producción es inferior en lo que tiene que ver con producción audiovisual, porque en esa época eh, había 3 estudios continuos que producían casi continuamente material, ¿no? Irónicamente, no estando YouTube, que ahora es una herramienta para emisión tan que hubiese sido un sueño en ese momento, ¿no? Porque antes, bueno, teníamos que morir en la televisión, ya sea de cable o de aire, o en alguna que otra sala que por ahí existía, ¿no? Bueno, todo llega a destiempo, ¿no? Como siempre. Lo que no llega a destiempo es la muerte, y lamentablemente la muerte ensombrece ahora al deporte, ¿no? Porque eh, tenemos que transmitir lo que va, ya a esta hora muchas personas lo saben seguramente, que es el fallecimiento, la triste noticia de la muerte de Locomotora Olivera, que es la boxeadora, sextuple campeona, digamos, que venía luchando por su vida después de haber tenido un episodio neurológico, una especie de esquema, una especie de, de ACV, ¿no? Que bueno, muchos dicen que es por la cuestión de su entrenamiento, del tema de la sustancia que tomaba, qué sé yo. Vieron que para los deportistas de alto nivel o ciertos deportes hay como cierto abuso de ciertas sustancias legales, ¿no? No sustancias legales para la cuestión deportiva. Y entonces eso produce, o en este caso le produjo a la deportista este problema, ¿no? Por eso, mientras degustamos un mate, también es bueno concientizar, ¿no?, a las personas que hacen estas actividades que, bueno, hay que tener en cuenta y tener cuidado con estas cuestiones porque, bueno, puede producir la muerte. Sin ir más lejos, no hace mucho, hace unos días, se murió también, no era un deportista, pero estaba jugando al fútbol, alguien que aparentemente tenía un problema cardíaco y cayó desplomado en el medio de la cancha. O sea, es todo un tema, digamos, de salud, ¿no? De cuidados que por ahí uno no lo tiene en cuenta y bueno, pasa lo que sucede, digamos, en cuestiones que tienen que ver con la falta de... Como que hay un poca responsabilidad hoy, ¿no? Tal vez hoy en día la vida que vivimos nos hace menos susceptible a tener exámenes médicos, capaz, qué sé yo, cualquier cosa, digamos, y que bueno, que por ahí también la vida que llevamos es muy diferente a la que a lo mejor se hacía hace 10 o 15 años y eso hace que también por ahí se produzcan estas complicaciones de salud. Bueno, y en el caso de Locomotora Olivera, eh, en un final fatal, ¿no? Porque dicho sea de paso, las consecuencias de la salud o los problemas que hay de salud tienen que ver con estados de intensidad, o sea, o estados nerviosos, o estados que tienen que ver con el estrés, o bueno, exceso de alguna sustancia, sobre todo a veces sustancias legales que bueno, para verse mejor, para verse bien, qué sé yo, por ahí hay personas que la usan, o en el caso de deportistas, como es que bueno, que le ha tocado y le ha sucedido. Eso decían los médicos, bueno, hay que ver, uno no es médico, así que tampoco puede uno opinar tanto el tema, pero sí lo importante es que una luchadora, una persona que ha dejado bien alto el estandarte, sobre todo con las mujeres, digamos, porque era una boxeadora que siempre defendió
eh, el género femenino y bueno, eso es muy positivo, ¿no? Porque en un lugar en donde el boxeo, donde era considerado solamente más para varones, como muchos otros por ahí, no digo deporte, pero algunas actividades, bueno, ella siempre fue una defensora de esa posición, ¿no? Y bueno, eso también ayuda a que, ha ayudado que la mujer esté también cerca de un lugar en donde se consideraba que solamente era para hombres y en especialmente el hecho de que ella llegó muy lejos con su deporte. Eso también, el hecho de relevancia, ¿no? Oriunda de Santa Fe. Bueno, la peleó. Hay una anécdota muy conocida que hoy veían en los titulares en los diarios, en donde fue golpeada por su marido, su esposo en el momento aparentemente, y lo primero que hizo fue, o lo segundo, no sé, pero la cuestión es que le pegó una buena trompada, lo desmayó y salió corriendo con su bebé. Ahí empieza aparentemente la carrera de boxeadora de esta exitosa en el deporte y en todo lo que emprendió, muy positiva, una persona con un alto perfil con una actitud de alto perfil, digamos, de positivismo con las demás personas. Así que bueno, siempre era muy motivacional la figura del locomotor Olivera, que bueno, hoy nos dejó después de haber luchado con este ACV bastante tiempo, por lo menos unos días, y bueno, evidentemente no se pudo hacer mucho por su situación y hoy después de las 4 de la tarde creo que falleció, o sea, a media tarde, digamos, dejó de existir en la ciudad capital de Buenos Aires. Así que bueno, hoy vamos a recordar, porque vamos a hablar de deporte seguramente, y en honor a aquella querida boxeadora, una visita muy especial que tuvo Villángela, que tiene que ver con el Club River Plate. Así que no se pierda hasta el final del programa porque lo vamos a pasar. Estamos esperando también un invitado, no sé si va a venir, lo esperamos un ratito más. Mientras tanto vamos a ver unas imágenes que nos quedaron del acto del 9 de julio todavía acá dando vuelta, que no se la pudieron pasar, nos están quedando remanentes, así que les vamos a pasar a continuación. Señor operador.
de los encuadres de la religión católica, teniendo como objetivo primordial la formación integral de los ciudadanos. En su comienzo funcionaba las instituciones de la parroquia sagrado corazón de Jesús, no contándose con el servicio propio, y por eso, con el aporte de las comunidades y los beneficios del plan conmigo y se convierte en obra igualado. La construcción del edificio predio en el cual funciona la institución educativa. Actualmente se continúa con la sucesión del equipo gracias a la familia y los amigos que asisten. En el año 2011, el nivel inicial se sistematiza de lo que vendría a ser el nivel primario, contando en la actualidad con dirección libre en 6 secciones de jardín infantil, profesor de educación física, profesor de música, una matrícula de 120 alumnos de 3, 4 y 5 años. El equipo de gestión está conformado por el representante legal, el señor Ricardo Roca, asesor principal Juan de Raúl Alvarez, la directora, la señora Navarro Antonella.
del año 1997 por resolución 765 de 1997, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología se crea el Jardín de Infantes de 1939, siendo de segunda categoría. Con el mismo se crea el cadro educativo y 3 secciones de 5 años, las cuales una funcionalidad como eso en el lugar de Nazaret. Recién, para el año 2000, el 1 de agosto, con el propuesto otras secciones en la sede u otras secciones en las salas anexas que funciona en la Escuela de Educación Pública. Número 121, firma del Estado vinculado con la Vicerecretaría de Educación Inicial, Lisa Alegre. Bien, ahí veíamos entonces un tramito para también que la comunidad mire, que vea, digamos, lo que se ocurrió en aquel mayo. Algunos por ahí se lo perdieron. Y repetimos un pedacito de este acto, ¿no? Mucho no podemos repetir también por el tema de las músicas, porque ahí tenemos problemas también con los derechos de autor y todas esas cuestiones, así que bueno, medio que por ahí se complica un poco transmitir con YouTube de ciertos temas, ¿no? Por ahí también el tema que aparecen menores de edad, toda una cuestión ahí. Así que medio que por ahí también tenemos que tener, digamos, algunas cuestiones, digamos, como cuidados, digamos, para con las imágenes, por el tema de que por ahí el software o la inteligencia artificial nos termina no solucionando mucho algunas cuestiones, digamos, ¿no? Y genera algunos problemitas ahí, de operatividad sobre todo, ¿no? Voy a pasar, antes de irme, me voy a ir al dólar primero. El dólar para la compra hoy cerró a 1.260 para la compra y para la venta 1.305. El dólar hoy se mantuvo en la banda, dentro de la banda 1.400, pero en 1.300, y el dólar blue pasó los 1.300. Cotizó en 1.295 para la compra y para la venta 1.315. Ahora, lo que llama la atención es el dólar tarjeta, ¿no? 1.700 puntos, 1.700 pesos, ¿no? 1.700 pesos y, bueno, y así toda la gente viaja, ¿no? O sea que se ve que, ¿por qué pasa? El dólar tarjeta es el dólar que se usa, digamos, para usted cuando viaja o compra cosas en el exterior, paga en dólares con la tarjeta. Y cuando viene, perdón, cuando viene a fin de mes la liquidación, bueno, o en el momento de la compra, se le realiza la liquidación con ese dólar, ¿no? En este caso, 1.700. Así que bueno, así estamos. El clima, guarda con el clima va a estar complicado. Así como vino este clima de estas últimas semanas, impresionante la lluvia, ¿no? Ha llovido en todo el sudeste entre 100 y 140 milímetros, ¿eh? Es una muy buena lluvia,
rarísima, me decían algunos compoblanos y algunos inclusive que ya pintan un poquito de cana, que estas lluvias no se veían desde la época de la inundación prácticamente, que en julio es muy raro que llueva, así que bueno, bien para el campo, ¿no? Y bueno, para la ciudad muy complicado porque uno tiene que andar en el barro, por ahí, bueno, en fin, es más, no, aparte no se puede salir, justo en vacaciones ahora, así que bueno, y el frío que hoy apretó un poquito y ayer, ya para mañana ya va a ser un poco menos de frío y según el pronóstico, entre el martes y el viernes las temperaturas van a ser templadas, con sol, alrededor de 20 a 20 y pico de grados, con mínimas que no van a ser inferiores a los 15 grados. Y ya el viernes y el jueves y viernes va a haber viento norte, con ascenso de temperatura, para desembocar en otro fin de semana, el último ya de vacaciones, lluvioso, fíjese, el sábado y el domingo, con temperaturas que van a rozar el día viernes los 30 grados, las máximas, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos el pronóstico del tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Y está siendo medio exacto el pronóstico, así que hoy también se largó una alerta sobre un software que se hizo con inteligencia artificial y con otros métodos no científicos que ayudan a predecir para el año que viene en qué zona van a impactar en qué zona van a impactar más los efectos del cambio climático, ¿no? Como inundaciones, huracán y todas esas cuestiones, o lluvias, ¿no? O bueno, o temperaturas altas o bajas. Bueno, hay un software que lo hicieron en combinación entre una universidad alemana, un instituto alemán y una universidad coreana, así que bueno, va a estar disponible. Calculan que en las zonas montañosas altas como la Concagua, o sea, los Andes o el Himalaya, el impacto va a ser de un 60 y pico de por ciento. Va a haber fuertes inundaciones en la zona del Amazonas, entre otras cosas, y también que va a calentarse hasta 2 grados casi la zona de los árticos, ¿no? Y del Antártico, y eso va a producir grandes derretimientos, bueno, que complicarían el nivel del mar también, ¿no? Bueno, son todos temas que hacen a nuestro clima que no nos está beneficiando por el daño obviamente ecológico que le hemos hecho en estos últimos 200 años prácticamente o mejor dicho, estos últimos 100 y pico de la era industrial, ¿no? Más que nada, sobre todo la etapa del petróleo, ¿no? Y todas estas cuestiones que tienen que ver con la superindustrialización, ¿no? Bueno, y toda la discusión que se arma con respecto a eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes históricas de nuestra ciudad, como bien lo dice el título del canal de hoy, y que tienen que ver con, en este caso, la Villa Ángela del pasado, ¿no? Vamos a hablar, después les voy a pasar la cartelera del cine también que tengo por acá a mano para esta semana. Así que vamos a ver primero las imágenes de 1960. Estas son de la colección del doctor Aquiles Pastor, ¿no? Así que le mandamos un saludo a Carlito, que estas imágenes no se dio, o sea, se dio el original para hacerle transfer. Esto está hecho con el nuevo sistema de transfer digital. En una de estas imágenes se la ve a Luis Landricina. Así que ponga atención. Son imágenes de la Plaza Central General San Martín cuando todavía tenía los viejos y muy criticados su cuarto. Me estaban contando algo sobre eso, ¿no? Se criticó mucho el haberlos cortado a los palos borrachos. Dice que se lo cortaba porque eran muy grandes y en la época del proceso esos árboles tapaban y no se veía, por ejemplo, desde la municipalidad el Colegio Nacional, en donde por ahí podría haber subversivos, ¿no? O actos de subversión. Entonces, eso dicen, no sé si era cierto, ¿no? Eso me lo contó un vecino el otro día, que parece que iba al Colegio Nacional y sabía, o porque sabía de que esta historia, bueno, es como de Vox Populi, y que se comentaba en ese momento, ¿no? La cuestión es que se cortaron los palos borrachos y si lo hicieron macetero, ¿no? Unos hermosos palos. En esta película se lo puede ver, en esta que vamos a pasar enseguida. ¿Vemos la película? Señor operador, ¿vemos?
Bueno, ahí estamos viendo entonces las imágenes de 1960, eh, que podemos ver la ciudad, la plaza, bueno, y personajes de la época, ¿no? Como Luis Landricina, ¿no? Que era profesor de una materia que daban ahí, una especie de Boy Scout, ¿no? Y ese es un desfile de esa época, ¿no? 62, 63. Bueno, vamos a ver si nos pueden dar aire aquí en la 3, a ver si estamos en la 3, estamos en la 3. No queda en la 3. Bueno, ahí estamos nuevamente. Veíamos estas imágenes muy lindas, muy bonitas, que están hechas con el sistema de transfer de Byzantine Film, que es la parte de un escáner digital. Con un escáner digital se logran estas imágenes que ustedes pueden ver. Así que le pedimos a aquellos que por ahí se reconocen en las imágenes, porque ahora se ven más nítidas, que bueno, nos dejen su comentario, que nos pueden al 47 92 50 pueden ahí consultar sobre estos temas, sobre cómo hacer los escaneos digitales de este tipo de películas, o bueno, en fin, si quieren por ahí, o se ven en alguna película, ven algún familiar y quieren aportar algunos datos sobre su historia o sobre porque por ahí las son de muchas personas y bueno, por ahí se acuerdan o ven algún familiar o lo identifican y los cuales no son exactamente los que han filmado las películas, ¿no? Porque por ahí uno filma y quedan plasmados ahí, son por ahí actos públicos, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las imágenes que seguían a esto, que son las van a ver unas imágenes el 1972, 73, el edificio del Hotel Bariloche y la Plaza Central, y también luego de eso un partido en el Club Unión Progresista con la presencia de River Plate. ¿Vemos las imágenes? Bueno, ahí veíamos las imágenes entonces del hotel, de este reconocido hotel, ¿no? En nuestra localidad. Bueno, ahora está lleno de hoteles Villa Ángela, pero en su momento fue el primer gran hotel que tuvo nuestra localidad, ¿no? En ese lugar había un baldío, ¿no? Y ahí se construyó el hotel. Inclusive hay una casa, creo que la familia Ferrer al lado, que cuando se ven estas imágenes todavía no había nada construido. Es impresionante ver, ¿no? En algunos lugares donde se construyeron casas hace mucho tiempo, que estaban rodeados de nada, ¿no? Hoy en día no se puede creer la urbanización en estos últimos 50 años que se ha hecho en nuestra localidad, ¿no? Es realmente impactante, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver entonces las imágenes del partido de River, o mejor dicho, el partido en donde River jugó. Aquí hizo una demostración con jugadores de la época, de esa década, de la década del 70, aquí en el Club Unión Progresista en su cancha de fútbol en la ciudad de Villa Ángela. ¿Vemos las imágenes?
Bueno, ahí vemos las imágenes entonces del Club Atlético River Plate en Villa Ángela, ¿no? Los jugadores, ¿va? Que participaron de una jornada aquí en la localidad y bueno, se puede ver ahí, compartieron. Esto es de la familia Svensson, ¿eh? Así que le agradecemos mucho a Alberto, bueno, el papá que fue el que filmó, que aparte fue secretario de gobierno de la intendencia de Martín, ¿no? Que fue la última intendencia antes del golpe militar, ¿no? Después vamos a hablar con él, lo vamos a invitar un día para que nos cuente toda esos días duros que por ahí poco se saben en nuestra localidad, ¿no? Él es actualmente, qué irónico, ¿no? Fue eh, cómo es el destino, ¿no? Fue secretario de gobierno su padre de aquel gobierno peronista y él es de otro gobierno peronista casi 50 años después, ¿no? 50 años después, mejor dicho. Y bueno, con todo lo que pasó en el medio, ¿no? Así que bueno, pero queríamos recordar también lo que Villa Ángela era en el deporte, en este día un poco enlutado por lo de la locomotora Olivera, ¿no? De cómo Villa Ángela, sobre todo el Club Unión Progresista, que tuvo siempre visitas trascendentales. En otra oportunidad también vinieron jugadores creo que de Boca eran, ¿no? Bueno, que jugaban con Casartelli, vino Casartelli y otros más, habían hecho una movida. No me acuerdo en qué año fue, ¿no? Pero fue hace unos cuantos. Sí, ¿estamos en el aire o no? Estamos con la uno o con la 3. ¿Qué me dice acá? En la uno. Bueno, estamos con la cámara 1. Está medio mareado. Bueno, ahí veíamos entonces, y comentaba recién yo, de lo que fue en su momento la visita de esos jugadores, ¿no? Bueno, en el caso de Villa Ángela no fue la única vez, como se pueden ver en las imágenes, fueron otras. En el año 2007 también hubo otras actividades, o 2008 creo que fue, que hubo visitas, ¿no? Bueno, vamos a pasar un ratito a un corte porque nos llegó un invitado y vamos a hacerle una entrevista porque nos quiere presentar un tema, ¿eh? Cachito Banda, que llegó acá al estudio y nos va a presentar su última creación, su último tema. Vamos a un cortecito, si me puede dar el señor operador.
Bueno, estamos nuevamente en el aire, ya estamos con el invitado. No sé en qué cámara estoy. ¿Una? ¿Tres? ¿Estoy en la 3? ¿Está en la cámara 3? Bueno, estoy en la cámara 3. Me dicen, a ver. En la 1 me dicen, bueno, se me habla bien porque me están con el micrófono acá, me estoy mareando. Ahí está, ahí salgo en el plano. Bueno, ahí, ¿ves que salgo más claro ahora, Cachito? Ahora estoy mejor, ¿viste? Estoy más lindo. Y ¿viste? está saliendo al aire. Y esto, sí, estás en el aire, Cachito. Acerca un poquito más el micrófono. Hola, hola, uno, Bueno, dos, si me dos. pueden tomar con la cámara 3, estamos con el invitado de hoy, con Cachito Vanderbilt. Cachito Vanderbilt. Sí, ¿Así? Bueno, ¿no me estás tomando con la cámara 3, mi amigo Cachito, o no? ¿Estamos con la cámara 3 o no? No sé si me están tomando o no. No, estoy escuchando el monitor. Ahí está, sí, ahí está. Mirá, Cachito. Salí un rock and rollero, Cachito. Un gusto, che, un gusto estar acá presente. Igualmente, tantas críticas que me hiciste por la cámara, ¿te acordás que estaba muy Gracias, oscuro? Y viste cómo te tomé en cuenta. Gracias por tu invitación, amigo, gracias. Sí. ¿Estás viendo bien o no? Porque tenés unos anteojos oscuros. ¿Se ve claro o no se ve claro? Se ve clarito, se ve clarito. Se ve Pasa clarito, que bueno. mi anteojo no me deja ver muy bien, pero, no, pero bien, 10 puntos. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Cacho. A ver si me toma la 3 porque vamos a hablar con Cachito un ratito sobre el lanzamiento, Cacho, que hiciste esta semana del ¿cómo que se llama? Del tema del nuevo, o sea, mejor dicho, del nuevo tema Claro, de sí. música que hiciste. Contanos un poquito. Baila mi cumbia, ¿sí? Baila mi cumbia, así se llama. Así se titula, sí. Un temita que lo venía estudiando, leí hace tiempo, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Que Acercar un poquito el que micrófono. todo cuesta, porque siempre que, ¿viste? Que hay que preparar la letra despacito, hay que modificarla. ¿sí? Yo me levanto para ir a las 3, las 4 de la mañana y me está faltando letra, ¿viste? Entonces me ¿Por levanto. qué? Y por ahí no, antes que lo haga el tema. Ah, Entonces, ¿viste? Tac, ese lo vamos a agregar. Tac. ¿y por qué Y- tenés Porque por ahí me olvido, ¿viste? Entonces, Ah, a los te días- olvidás al día. Sí, ¿viste? Que tanto. viste que uno anda todo el día Sí, corriendo. ando todo el día. Y entonces le agrego, porque a poquito, ¿viste? ¿Qué Vos estuviste sabés- haciendo porque antes de vos venir? tema- porque- Cacho, ¿qué porque- estuviste haciendo antes de venir para acá? A ver, contá. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y mirá, y andaba para todos lados, en ningún lado me queda quieto. Pero contanos a la audiencia qué Estaba tal. tomando matecito con unas tortas sal, lo que me trajo una chica, ¿viste? Ah, mira vos. Justo me llegó con las tortas. Pero algo de la ropa me dijiste que estaba haciendo. También, sí, me estaba mirando porque tenía, no sabía qué ropa ponerme, ¿viste? Pero se va a Si ya me poner falta la ahora. ropa o entendés, ¿viste? Que uno quiere estar... De lindo, claro. No, claro. que está un poco mejor, ¿viste? Che, ¿quién te grabó el clip? ¿O grabaste vos con un celular y se editó nomás? No, Porque... el tema está grabado por grabaciones Claudito DJ Ajá. Producciones. Ah, Un bien, tipo que bien, anda bien. muy bien la Bueno. grabación, así que desde La ya versión le de doy audio. muchas gracias a audio y la música. Y A la música, sí. también hace yo le preparo. Yo te debo todavía la filmación del clip, el videoclip te vamos a hacer. Después vamos a hacer un videoclip, Cacho, con vos. A mí me gustaría hacer el videoclip de La Maleta. Ese no tenés videoclip, ¿no? No. De ese podríamos hacer, ¿eh? Vamos a hacer después, Vamos a hacer un vamos a hacer videoclip. más adelante vamos a tener que Sí, hacer sí. como Escuchá como el operador. Son muchas percusiones. Sí, eso lo puedo poner en el casino, ahí los muchachos que van al vos no casino. te pega mucho porque vos no cosechaste alguna vez o no. Sí. ¿tiraste Y blanco? filmé, vos sabés que filmé unas escenas para una serie que estamos por sacar al aire ahora, una reedición de la serie, Ajá. en donde hicimos unas escenas de gente cosechando, un algodonal, como se hacía antes. Ajá. Así que... Pero no me dedicaba a la cosecha, coseché para probar. O sea que vos llegabas nomás, pero cuando tenía que pegar la vuelta, ¿viste? Sí, era para supervisar, ¿no? Está bien. No, era para ver la escena. Sí, pero sin embargo soy hijo de campo, así que sí. No, bueno. sí, viste, pero yo he visto los cosecheros, soy de la época de los cosecheros, pero coseché solamente por una cuestión deportiva, no por una cuestión de trabajo, digamos, como lo hacía otra gente, que bueno, era su oficio, Hay que ¿no? laburar, hay que trabajar. Sí, había que hay trabajar. Hoy remangarse. eso, sí. Hoy se quedó historia. atrás. Y sí, lo que pasa es que la La cosechadora, la tecnología avanzó avance, sí. y bueno, entonces quedamos medio atrás los cosecheros. Los que querían cosechar, uno, Ok. ¿viste? Que ¿Vos algunos cosechaste no. alguna? Más va a tirar Sí. blanco como no. Pero no, sí, ¿sabes qué? 1 o 3 bolsas, 4, sí. ¿Será? El Cacho? arranque, no para el arranque, ¿viste? Después. Viste que había tiempo con la familia Clau, también ahí, Adanchu. Bueno, y se puede hacer el arranque, pero no mete la cola, claro, porque Ah. uno le arrancaban con gajo y todo, ¿viste? Ay, vos, No, tiene que ser el capuchito nomás ahí. Y ahí. Sacar y la gente, ¿viste? Que para- Che, Cacho, ¿y de qué trata el tema este nuevo que hiciste? Y bueno, me hizo acordar una guaina cuando Walter me fue al Oh, baile. Una pero guaina que fue al pero baile. no vas a dejar pie sin Y- cabeza. ¡Qué bárbaro! Y usted bueno, fue- me quedó ahí, viste, que yo no quería bailar, no quería bailar. Ah, no quería bailar. Vamos a bailar una cumbia y no quería bailar. Y dale, mi negra, bueno, después salió a bailar.
Mirá vos. Entonces, pero no dura, estaba, no quería No salir quería, a no bailar. quería. Y Pero y yo a me lo mejor, capriché. a lo mejor atípica. Entonces dije, baila mi cumbia. Mira, y la próxima que le pongo por ahí. Así que en homenaje a esa chica que Claro. tímida, vamos a decir Ujú, tímida. sí. Es una morochita, una morochita negrita, morenita. Linda. Sí, no diga negrita porque No, nos van a censurar, nos El van a nombre no pegar. digo porque no. No, ni eso, ni. Viste que hoy en día con el tema de la discriminación no se puede ser los colores, no tiene que ser. Claro. Morenita, muy bien dicho. Morenita y listo. Morenita, Punto, morenita. sí, sí, ¿En qué sí. lugar fue? ¿Y dónde fue ese? Ajá. Y ese fue en la pista, el Monumental de la Cumbia. chico. Sí, bueno. Vos sos afín al Monumental. ¿Sí, ¿Existe Sí, todavía me voy de eso? vez en cuando, no mucho, pero me voy para ahí de vez en cuando. Pero nomás, no hace seguido como antes, ¿no? El baile ahora está sonando empezando, cuando hay temporada, viste que la gente concurre mucho. Ujú. Y hay temporada que no, viste. Que Ahora no. con el frío un poco mermó, viste. Claro, mucho ¿viste? frío, ¿no? Mucho frío. Mucho frío. La juventud se va igual, viste. La juventud va igual. Sí. Bueno, y contame cómo está sonando el tema, porque yo lo escuché, la verdad que es Y espectacular. bueno, entonces por eso yo le Hoy lo vamos a capela, por baila, supuesto, pero... baila mi cumbia, le puse entonces porque me hizo renegar mucho hasta que al último la Ah, saqué, la pero saqué. no quería, entonces me quedó. Y "Baila, después que baila". la sacaste a bailar, ¿siguió, digamos, la relación o se cortó ahí nomás? No, sí, yo siempre estábamos en contacto. Ah. Sí. Bien, Cachito, Después, bien. te lo hablamos Por eso no de la- querés dar nombre. No se puede. No. No sé. Cachito, ¿y qué otro tema tenés en vanguardia, así digamos? Es solamente el de esta semana, ¿no es cierto? Sí, Porque sí. Tengo otro en vista, pero todavía no vamos a dejarla ahí más. Escúchame, ¿y tranqui, qué está hora guardado. dormís vos? Porque si te levantás a las 3 de la mañana para hacer los temas, después que... O esa, bueno, un día nomás. No, ese era cuando yo estaba fabricando la letra. ¿viste? Ajá. Entonces vos se le agregó un pedacito en la letra y no sé cómo agregarlo. Después, bueno, tiene que coincidir con la tonada, Ujú. con el ritmo y bueno, por ahí se me terminaba. O sea, es mientras estás creando, después ya no. Eso que no, que ya está, claro. Cuando Claro, estaba después, creando el tema. claro. Ahora- Que después no te vas a levantar para ir a trabajar. No, qué sé yo. ahora ya está, sí, ya Bueno, sí, y Cacho, el otro día no mandaste ningún saludo. ¿A quién le querés mandar saludo, Cacho? ¿A aquella cámara, Cacho, te está viendo? Aquella cámara. Bueno, una, le quiero mandar a toda la amable audiencia, y el fan club. De ¿Qué, Cachito tenés fan Banda, club también? de Cachito Banda. ¿Cuál es el fan club de Cachito Banda? Y bueno, el Cachito Banda. O sea Cachito Banda. que tenés, son chicas No, todas. Sí, todos Sí. son gente que yo tengo por todos lados, ¿viste? Ajá, En pero son chicas, me Facebook, dijeron. ¿Son chicos, chicas? y todo. ¿Muchas chicas o...? Y de entreverada, ¿viste? Entreverada, Y ¿de la qué edad? gente y qué sé yo, ponerlo vos 18. Ah, pero de 17, joven y 15, más grande. Y después gente grande, ¿viste? Y muchachos también que dice, Cachito, ¿cuándo va a cantar? ¿Cuándo va a grabar? ¿Y cuándo va a tocar? Bueno. ¿Cuándo? Sí, hay la Entonces le quiero gente... mandar un saludo a todo fan club que siempre pregunta Cachito Banda cuándo va a hacer un tema nuevo, cuándo va a Pero salir. Te mirá quiero vos. ver en los aires, te quiero ver en los escenarios, Vale, te sí. quiero ver en las bailantes. Y estamos Sí. preparando. Che, que eso te iba a preguntar. ¿Le llaman Y a los también le quiero músicos para agradecer- los... Y también le quiero agradecer como al fan club también, o sea, ¿Tenés otro a fan? mi audiencia de FM, la 90.5, porque tengo una radio también FM. Y ahí tenés Y otro ahí fan tengo club, los gente oyentes, los oyentes. que me dice, ¿no? Cachito, pasame atacando la maleta, Cachito, pasame el picaflor, Cachito, se Ah. el tema. Yo no Y el quiero basurero. el El basurero. basurero ese es Claro, el el hit ba- del sí, sí, momento. el basurero. No, y el que más, que jode más siempre, también, bueno, son varios. Varios. Mi problema es las mujeres, Ese hasta suena. ahora no se quiere. ¿Y ese tu problema son las mujeres o no? Y no sé, bueno, yo no puedo decir eso, no sé. ¿Cómo te iba a decir? Siempre Qué hay, bárbaro, ¿viste? Cachito. Siempre. Caemos No te siempre en puedo el contar pozo. mucho Sí, porque no, si no sí. me voy a Hicimos un carajo. día triste, ¿no? Que falleció la Sí, boxeadora, la así que boxeadora, nosotros sí, riéndonos que acá, pero Sí, un día que- triste, ¿no? ¿Cómo que le No sé dicen? si vino a Villángela la boxeadora. Y no recuerdo, yo no recuerdo, che, pero no sé, puede ser que sí, ¿eh? Bueno, no sé, bueno, no recuerdo. Preguntale allá al Al operador le vamos a preguntar. Bueno, de todas maneras, ahora vamos a ver las películas que teníamos en cartel, ¿no? Pero, tengo acá sí las de cartel, mira. A ver si la cámara 1 me puede tomar. Vamos a pasar las películas el día martes de 29 de julio, o sea, mañana. Acá la veo, a las 19 horas, Cómo entrenar a tu dragón, muy buena película, ¿eh? Después Superman a las 21 horas y a las 23 horas Jurassic World, que también muy buena película sobre los dinosaurios. Le quería comentar a la audiencia que ahora vamos a ver una película sobre lo que tiene que ver con la Villángela de 1976. Le vamos a pedir a Cachito Banda que se prepare porque nos va a tocar un temita para... no el tema que vamos a presentar en un rato, sino otro temita cualquiera, que es para justamente, ameritar y Ajá. ponerle fondo, porque no tiene fondo, es todo muda la película. Entonces con eso
le tocamos un poquito de música inspirada por el artista acá que estamos a mi lado y de paso le ponemos fondo a la película. Vamos a ver entonces las imágenes. ¿Están listas, señor operador, las imágenes? Porque ya lo que mandamos y no están. ¿Están listas? Sí. Ujú. ¿Están listas las imágenes? ¿Qué me dicen? Sí, bueno. Vemos las imágenes de la Villa Ángela de 1977. Qué bárbaro. Yo no sé por qué será que no me gustan las mujeres. Cuando bien las estoy llevando, ya me estoy descontrolando. Mi problema ya no sé ni por dónde ya escapar. Mi corazón vive agitado por ser un loco enamorado. Bueno, ahí vemos las imágenes mientras nos está tocando acá con la guitarra uno de sus temas. Siga nomás, Cachito, siga. Vamos a hacerlo mientras yo comento un poquito sobre la película. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Estas son imágenes de una de las canchas de tenis que había aquí en Villa Ángela. Inclusive, siga nomás, Cachito, ustedes. Siga. Acá estamos, el tema. Y esa ahí se puede ver. Porque yo me enteré también que no solamente había en el Club Juba la cancha de tenis, sino también había en otros lugares de la ciudad de Villa Ángela, en donde, bueno, obviamente se practicaba tenis, ¿no? Así que, bueno, ahí mientras Cachito nos está tocando la musicalización, ahí vemos las imágenes. Bueno, ahí vemos seguimos viendo, ¿no? Las imágenes de escenas familiares, ¿no? De la ciudad de Villa Ángela. Ahí en una de esas imágenes se pudo ver la mamá del concejal Gutman. También está una de las señoras. Ahora no me puedo acordar, una profesora que cosía para. Mi vecina cosía para la comparsa hawaiana. Ahora no me voy a acordar el nombre. Sanellato, creo. No era Sanellato, no me estoy confundiendo el nombre. Ya me voy a acordar. Esposa de don Héctor Rossi, ¿no? Bueno, si podemos pasar a la imagen siguiente, señor director, si no es mucha molestia, que nos quedaba de la parte de donde ahí escuchamos, muy lindo, ¿eh?
Bueno, estamos en el aire, dígame qué cámara, señor operador. Estábamos viendo acá entretenidas las imágenes. Bueno, la música se cortó. Entretenido acá no dejamos la música. ¿En qué cámara estamos? Bueno, no. En la 1, bueno. Vamos a tocar, vamos ahora con Cachito Banda acá que nos va a presentar su tema, que es el tema de la cumbia. ¿Cómo era que se llamaba? Baila mi cumbia, que es un tema, el tema del momento, ¿no? El tema del momento actual. No lo queríamos que pasar porque lo presentó la semana pasada y no lo queríamos que se desajuste del tiempo. Escuchamos entonces acá el tema con el amigo Cachito Banda. Vamos, Cachito. Bueno, vamos a cantar el temita entonces, y el temita, el momento que está sonando, este tema que ya... Bueno, hablamos medio con guitarrita, yo... la vamos a combinar con guitarra sola, esto, la orquesta, pero bueno, ahora la vamos a cantar así, con el tema de la guitarra. Estaba en mi casa pensando en la noche que te conocí. Estaba en mi casa pensando en la noche que te conocí. Imaginaba una vida contigo cuando me miraste por primera vez. Imaginaba una vida contigo, aquella noche yo me enamoré. Y me enamoré nomás, mi negra. Déjame bailar esta cumbia contigo y decirte mil cosas al oído. Conquistarte yo quiero, mi negra, y que sea mía por siempre, mi amor. Dígame esta cumbia contigo y decirte mil cosas al oído. Conquistarte yo quiero, mi negra, y que sea mía por siempre, mi amor. Para todas las chicas morochitas, para todo el fan club, Claro que sí, ay, qué lindo, Estaba en mi casa pensando en la noche que te conocí. Estaba en mi casa pensando en la noche que te conocí. Imaginaba una vida contigo cuando me miraste por primera vez. Imaginaba una vida contigo, una noche yo me enamoré. Déjame bailar esta cumbia contigo y decirte mil cosas al oído. Conquistarte yo quiero, mi negra, y que sea mía por siempre, mi amor. Déjame bailar esta cumbia contigo y decirte mil cosas al oído. Conquistarte yo quiero, mi negra, y que sea mía por siempre, mi amor. Oh, ahí está, muy bien, Cachito. Muy bien. ¿Qué nos estaba diciendo? De operaciones nos estaban hablando. ¿Qué nos dice el operador? Estaba alentando. Bueno, voy a pasar las funciones del Cine República, Chito, si me permití. Y después, para despedirnos, ¿cuánto tenemos de transmisión, don director, ahí detrás de cámara? Don operador. ¿Estamos bien o no con el tiempo? ¿Cómo estamos? Una hora. Muy bien. Pasamos entonces lo que nos queda del Cine República y nos despedimos con un tema, Cachito Banda. No sé, Cachito, si elegís ¿Atacando la Baleta o Atacando la Maleta o el otro, el del basura? Bueno, vos elegí el cual a vos te gusta, el que vos te guste, claro, para la despedida. Bueno, tenemos el día miércoles entonces, si me pueden dar la cámara 1, por favor, está ahí, gracias. Miércoles 30 del 7 de julio, o sea, 30 de julio a las 19 horas, las películas en 3D llegaron al Cine República. Robot Salvaje en 3D a las 19 horas, esta es infantil. Después, Noche de Terror, está de terror, para asustarse, ¿no? Cachito, no debía haber. ¿Tenés miedo? Y después, esa también en 3D, y a las 23 horas está, bueno, la de terror en 3D está a las 21 horas. A las 23 horas está Cómo entrenar a tu dragón, que es a las 23 horas, esa es en 2D. El jueves 19 horas, el jueves 31 de julio, el último día de julio, va a estar... Lilo y Stitch, esa es en 2D, a las 19 horas. A las 21 horas, la de Superman. Y esa es la última película de Superman. Y a las 23 horas, Jurassic World, ¿no? También en 2D. Así que ahí tenemos la cartelera del Cine República, ya despidiéndose en estas vacaciones también. La última semana de vacaciones, ¿no? Que ya nos queda. Bueno, le agradecemos a todos por su compañía. Y que por supuesto... tengan un muy buen resto de semana, vengan al cine, disfrutar de la última semana. Recién estaba viendo un video interesante, porque se ve que anduvo de vacaciones por aquí, por la localidad, de Oscar Domingo Pepo sobre el Parque Centenario. Vamos a ver si por ahí lo podemos invitar. No,
siesta. Guarda, no te muevas mucho porque va a salir de plano. Cachito, no está en la tele Cachito es así, ¿viste? Claro, y el plano. que- Exactamente, bueno, exactamente. Vos sabés que, bueno, yo estuve viendo las imágenes de que se ve que se filmó aquí en el Parque Centenario y contó algunos detalles del Parque Centenario. Y bueno, está bien porque en la época cuando él fue intendente fue que se construyó el predio, como lo conocen la gente, ¿no? Bueno. Claro, del ingeniero Pepo, que fue intendente de esta localidad en su momento y que, bueno, evidentemente estuvo de visita y vi me llamó la atención digamos, la descripción que hizo del predio ahí, bueno, pues, seguramente lo pueden ver ahí La verdad que en las redes sociales. quiero mandar Bueno, un tenés que saludo hacer, quiero mandar un saludo a Pepo, che, ¿sí? un selecto gobernador, intendente de Villán. Fue gobernador del Chaco, Sí, claro. sí, sí. Cachito, tenés que hacer un tema sobre el predio. Tenemos que hacer Ajá, sobre el predio, sobre el predio. de los cines. De los cines también, Cine claro. Cervantes, El cine Plaza. Cervantes. El otro día estuve comiendo con La Torre, con uno de los La Torre, que fueron del Cine Plaza y del Cine ABC. Ah, Los ¿sí? dueños del Cine ABC, Ay, sí. qué lindo, che. qué Sí, hermoso, sí, así que sí. tenés para hablar. Así que, bueno, che. Bueno, Bueno, yo, ¿qué entonces, tema va a ser ahora? vamos a despedirnos entonces. Sí, con este ya temita. con este tema Bueno, tenés yo que quiero decir. despedir, gracias a vos, Guille, por la Ujú. invitación, gracias, con la buena onda que siempre tenés, Sí. y este stream que está buenísimo, espero Sí. que lo vean toda la gente, y siempre te Sí, están que lo vean viendo, millones, gracias. ¿eh? Sí, mucha gente, así que un saludo Tenemos para la cámara 3, a ver si para la cámara toda 3 la no está. amable- El operador medio que hoy está dormido, sí, está preparándose. Y bueno, Sí. quiero agradecer entonces a toda tu amable audiencia, a todos los oyentes que te escuchan en el stream. Y también le quiero agradecer a todo mi fan club, a todos mis seguidores. No quiero cobrar la cuenta, no. Sí, no, ahora cuando llegue la No quiero la cuenta. Y también quiero agradecerle a Claudito DJ que hizo lo posible también de esta grabación. Sí, y a la gente que siempre me piden los temitas. Y bueno, y agradeciendo a todos, entonces, a mi músico también, a todos. ¿Cuáles son tus músicos que querés nombrar? Y bueno, uno es Claudio DJ, que es también el tecladista. Y Ujú. bueno, y lo vamos a dejar después. Después tenés otro, porque me dijeron que No, tenía, sí, tenía tengo- otro guitarrista y todo eso, sí. Sí, tengo Titi como Albarracín también. Ah, ya bien, está. bien, bien. Y bueno, y tengo otros, tengo tapaditos. Otra, no. Estamos acá. Tengo tapado, no, Claro, pero para- después lo vamos a presentar. cuando No, porque si no estemos- te van a venir a cobrar de... Sí, no, después lo vamos a sacar cuando estamos en el escenario y lo van a Me parece muy bien, Cachito. Bueno, después lo vamos a invitar un día para que vengan también acá en el streaming. Ujú. ¿Con qué te despedís, Cachito? Bueno, vamos entonces con el tema con el basurero, ¿te gusta a vos? No, el basurero, sí, sí. O el picaflor. No, el picaflor. ¿Cuál lo cantaste el otro día cuando Yo viniste? les canto unos cuantos temas. tengo. No, pero Era el que no tema de la cantaste- mujer era ese que le canté. Ah, bueno, entonces ahora cantá el del Atacando en la Maleta, porque ese también lo piden mucho. Ah, vos sí, te Sí, canto la maleta. bueno, o querés el basurero. Cualquiera de los dos. Ajá. ¿Cuál elegí? Yo creo que el de Atacando la Maleta es más de nuestra zona. Ah, bueno, capaz que sí. Para ahora que terminó la cosecha. Bueno. Bueno, vamos a sacar porque ahorita le Va- tomamos la maleta y lo hacemos, cortamos y le enganchamos al basurero. Ah, bueno, bien, bien. El del Atacando la Maleta, ¿por qué lo hiciste? Y porque también me tocó Por la trabajar, zona. sí, me tocó No, el del cosechar. basurero te iba a preguntar. ¿Por qué dedicado a los que recolectan Sí, basura? recolecto basura, porque siempre me lo piden, viste, que yo soy muy conocida Ah. acá en Villa. Sí. Me conocen, entonces no puedo zafar, porque, mirá que me pongo gorro. No, me pero hay que tapo. acordarse de esa gente que día a día Sí, no sí, mantiene ah. limpia nuestra Me ciudad dice, y que Cachito por ahí- Banda, ¿cuándo va a ser un tema para nosotros? Nosotros tenemos que decir, le dijiste atacando la maleta, y me pegan las mujeres y el tema para nosotros. Y bueno, entonces me acordé. Y ahí hicimos- hicieron. dedicado para todos los chicos, entonces, que levanten el residuo acá en Villa Ángela, Chaco, a todos los basureros de la municipalidad de Villa Ángela, que por ahí lo nombré al intendente también, Pero ahora- el ingeniero ahora Pap, vamos- sí, ahora- sí, sí. El ingeniero Pap, quiero mandar Le un mandamos un saludo. saludo que está. Quiero mandar un saludo a todos Te- nuestros te está representantes, viendo, a Titi ¿no? Pap también allí, concejales, y bueno, y también ahí el doctor Fernández, a todos. Bueno, ¿sí? bueno. A la Loli. Pero le vamos a la Lori también, a Cultura, quiero mandar un saludo también. Ah, ¿cómo se bueno. llama? Alejandra Buller. Alejandro Buller, sí. Bueno. Bueno, pero lo vamos a hacer cortito, no lo vamos a hacer muy largo, porque esto es muy largo. ¿viste? Sí, no, hay que ser corto, si no, nos vamos a tratar a las 12 de la noche. Bueno, Cachito, nos despedimos entonces con, primero, Atacando la Maleta y después el basurero. Bueno, Escuchamos para despedirnos a Cachito Banda. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. vamos juntos a cosechar, que está lindo el algodón, lindo piso están pagando. ¿Qué te parece, mi negra? Invítala a tus amigos y se vale a tu hermana. Gaceta, vina, cigarrillo y plata fresca en el bolsillo. Pero si querés mangarse, dale duro y no quejarse. Atacando la maleta, que el patrón ya está viniendo. Ay, 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 que me pique los moquitos, mami. Ay, 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 que me duele la cintura, mami.
Ay, 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 que me pica los mosquitos, mami. Ay, 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 yo no vengo nunca más. Y ahí salimos ahora con el... No, sí. Bueno, y el otro tema era... Bueno, vamos a hacer el basurerito entonces. El basurero, ya no más. Bueno, vamos a... Amigo, le quiero contar la vida del basurero. Amigo, le quiero contar la vida del basurero. Noche y día, día y noche, la basura hay que juntar. Noche y día, día y noche, la basura hay que levantar. Levanta la basura y corra que el camión lo va a dejar. Apure con las bolsas rotas que los perros van a atacar. Cuidado la de los pañales que los perros van a robar. Aquí encontró una tanga. Dígame de quién será. Basurero, basurero, hoy tenés que trabajar. Basurero, basurero, la basura hay que levantar. Tenés que trabajar, basurero, basurero, la basura hay que levantar. ¡Woo! Muy bien, ahí está. Para aquellos que también dejan la basura por ahí, que la dejen en el lugar, no hay que dejar en el lugar. Concientización con la basura y la limpieza de la ciudad. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Gracias.